La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Estamos hablando de algo que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la piedad. ¿Qué es la piedad? Ya dijimos qué es la piedad. La piedad es el esquema del Evangelio. El esquema significa exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto. Así que la piedad es la exposición ordenada del Evangelio en cada punto, en cada cuestión. Eso es la piedad. La piedad entonces no es andar por ahí levitando, sosteniendo las manos o levantándolas como las estatuas de los templos religiosos, no. Entonces dijimos que Lucas capítulo 24, versículo 47, llama al arrepentimiento. Dice la Biblia que el evangelio nuestro es un evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero yo le quedé viendo a usted algo, ¿sí? Quería como diseñarle lo que íbamos a hablar esta semana y le quedé viendo primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Vaya conmigo allá. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Y hay unas palabras allí que nos van a ayudar como a entender mejor. Capítulo número 4 de la primera carta a Timoteo. Vamos a leer el versículo número 7. Dice el versículo número 7 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Otra vez, desecha las fábulas profanas y de viejas. Punto. Ejercítate para la piedad. Bueno, desecha. La palabra desechar, quiero darle estos muy rápidamente. La palabra desechar significa suplicar, es decir, despreciar, declinar, evadir, rehusar, desechar, excusar. Desechar entonces es apartar de mí. Despreciar, declinar, evadir, rehusar. Desechar y rechazo es lo mismo. Ahora, desecha, apártese de ellas, rechácelas, decline su interés. ¿Por qué cosa? Por las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Fábulas significa mediante la idea de colegiatura, como de quien enseña, mediante la idea de quien enseña, mediante la idea de colegiatura, cuento, ficción, mito, fábula. Eso es la fábula. Es un cuento, es una ficción, es un mito. Entonces, escuche esto. Desprecie, evada, rehúse, deseche los cuentos, las ficciones, el mito, la fábula de viejas. Desecha las fábulas profanas. Desecha las fábulas profanas. La palabra no profanar, sino profana. Significa pagano, malo, malvado y otra vez profano. Profano significa pagano, del mundo, malo, en contra de Dios, malvado. Entonces, desecha, desprecia, declina, evade, rehúsa los cuentos, las ficciones, las fábulas malas, paganas, malvadas. Deseche las fábulas paganas, malvadas y de viejas. La palabra viejas significa necia, tonta, vieja. Como un cuento necio, como un cuento
tonto, como algo que no tiene valor, como algo que no tiene sentido. Eso es. Como algo que se quedó sin sentido. Deseche eso. ¿Y qué nosotros podríamos decir de eso? A ver, todavía hay una palabra más. Y ejercítate. Ejercítate. Ejercitarse significa entrenar, ejercitar, habituar. Habitúese, ejercite, entrénese para la piedad. La piedad significa entonces esquema del evangelio. Entrénese para que usted practique todo el diseño del evangelio, completo, todo el diseño del evangelio. Todo lo que tiene que ver con la exposición ordenada de los puntos del evangelio. Y en eso estamos. Entonces, ya vimos que el primer punto es arrepentidos y convertidos. Bueno, arrepiéntase para perdón de los pecados. El arrepentimiento para perdón de los pecados es el primer punto, el punto esencial de la piedad, porque es del evangelio. Recuerde que la piedad es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del evangelio. Entonces, un punto esencial y el primero de todos para la entrada al evangelio es el arrepentimiento de los pecados para perdón. Eso es. Ahora, yo le dije, mañana le doy el significado completo del arrepentimiento. Hay más o menos 3 significados de la palabra arrepentimiento. Los 3 nos gustan, nos sirven, nos instruyen. El primero, 33:41, dice compunción por culpa. Compungirse es como entristecerse. Por culpa incluye reforma. La compunción sincera incluye cambio, reforma. Por implicación, reversión de la decisión de otro, arrepentirse. El 33:40 dice pensar diferente o después, es decir, considerar, sentir compunción. Este es lo que yo le digo, pensar diferente, cambiar de pensamiento. 33:46 dice transferir, es decir, transportar, cambiar, convertir, trasladar, transponer. Eso es. Entonces, déjeme decirle que el significado bíblico de arrepentimiento es dejar el pecado o cesar de pecar. Es redimirse de cualquier acción mala o dañina. El arrepentimiento es girar de una dirección a otra, es sentirse mal y cambiar. Podríamos decir que de un lado del arrepentimiento está el libertinaje y del otro lado está el legalismo. Mire cómo nosotros podríamos llegar a caer en una de estas dos cosas. De un lado del arrepentimiento está el libertinaje y del otro lado está el... ¿Qué dijimos aquí? Me gusta esa palabra. Del otro lado está el legalismo. La palabra legalismo tiene que ver con imponer cargas que nosotros nunca llevaríamos. Cosas que la Biblia no manda, cosas que la Biblia no enseña. Ese es el legalismo. Le doy un ejemplo del legalismo. El libertinaje todos lo conocemos. ¿En serio? Ahora hablamos de eso. Digamos el legalismo. El legalismo es aquellos que dicen, mire, si usted no tiene la falda en el tobillo, no se salva. Y si no tiene el cabello siquiera a la cintura, usted no se salva. De hecho, en una de las doctrinas de error que conocemos usted y yo, se dice que esa es la santidad. Porque no han estudiado cuál es el significado de la palabra santidad. Ellos dicen, esa es la santidad. Y si una mujer llega arrepentida de todo corazón, tal vez más arrepentidos que ellos, a una congregación de esas, y le ha gustado recortarse el cabello, no la reciben. Y si no va con la falda a la altura que ellos exigen, no la reciben. Mire, no reciben a aquel o a aquella por el cual Jesucristo murió, padeció y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Ese es el legalismo. Legalismo entonces es decirle a alguien que se tiene que circuncidar, que tiene que guardar el sábado. Eso es legalismo. O sea, usted no se salva por la gracia del Señor Jesús. Usted no se salva por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No, se salva
por los mandamientos que el hombre impone, por los dogmas que el hombre hace. Claro. Entonces es ahí donde viene bueno, el evangelio paralelo. Pero también viene la apariencia del cristiano. Aparenta cosas que no son. Algún día llegué a una iglesia cristiana, y me dijeron, pastor, ¿por qué no habla con esta señora? Gracias por visitarnos. Hable con esta señora, ella lleva 2 años en el evangelio, pero va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Ella percibe mucho amor por el Señor, pero no se mantiene. Ella está 1 mes, mes y medio, 2 meses, ha estado hasta 3 meses, pero se va y hay que irla a buscar. Pues yo le dije, mujer, yo quiero hablar con usted. ¿Me recibe a mí y a mi esposa en su casa? Dijo, sí, claro. Fuimos hasta la casa y le dijimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú amas al Señor? Sí, pastor. Y lagrimió allí. Sí, pastor. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres oscilante? Vas y vienes. Mire, pastor, la verdad es que a mí no me dejan entrar a la iglesia si tengo pantalones. Pero ¿sabe qué? Yo soporto 1 mes, mes y medio, 2 meses poniéndome esas faldotas largas y me siento como obligada a hacer algo que a mí no me gusta. Entonces, ¿sabe qué? Llego a la casa y me meto los pantalones, me los pongo y me miro en el espejo y me siento contenta y digo, no vuelvo por allá. Pero después el Espíritu de Dios empieza a redarguirme y entonces vuelvo otra vez y me pongo esa falda. ¿Sabe qué pasaba con ella? Ella no había sido convencida por el Espíritu de Dios, pero sí era obligada en esa doctrina de error. Porque es que le estoy hablando de una doctrina de error. Yo llegué a dar una enseñanza porque a donde quiera que vaya, yo doy la enseñanza de la palabra y si me lo permiten, yo se la digo. Y en esa doctrina de error entonces no habían entendido eso. ¿Sabe qué le dije yo? Qué pena. Pero yo dije, mire, búsquese una iglesia, una buena iglesia, una congregación donde a usted no la engañen y no le digan que esa es la santidad. Esa no es la santidad. Que Dios te va a convencer de vestir como una dama, sí. Pero que si no lo haces, ¿estás condenada? No, eso es legalismo. Entonces el arrepentimiento está entre el legalismo y el libertinaje. ¿Cuál es el libertinaje entonces? El libertinaje es que, usted llegó a la iglesia, pero no hay problema, somos libres. Vamos a hacer una rumbita aquí, una rumba cristiana, y ponemos el strawberry y las luces, y disfrutamos. Y entonces cristianizamos las fiestas. Entonces Navidad, entonces es el cumpleaños del Señor Jesús. Celebrémosla y comamos la cena para el divino niño el 24 de diciembre. Ese es el paganismo. Y celebremos el Día de la Madre, el Día del Padre, puros santos católicos. Y el Halloween, porque es que el Halloween es una fiesta familiar para los niños. Ese es el libertinaje. Y entonces nos podemos tomar una copita y no hace daño, no hay problema. Y entonces en la iglesia los jóvenes pueden tener sexo, se están conociendo. No los obliguemos a algo que ellos no pueden, dejémosles quemar la etapa. Yo me di cuenta en una congregación donde llevaban los muchachos a unas fincas lejos, unas fincas, y los muchachos llevaban entre la ropa, llevaban licor y se iban a tener sexo por allá. Y la directiva de esa congregación decía, es normal, hay que dejar que quemen esta etapa porque es normal. Ese es el libertinaje. Hermano, ni el libertinaje ni el legalismo pertenecen a la piedad, al esquema del evangelio. No pertenecen. Entonces, escuche, el arrepentimiento verdadero, el cambio de pensamiento está entre estos dos enemigos, entre el libertinaje
y el legalismo. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Segundo punto de este ordenamiento. El arrepentimiento entonces me lleva a las puertas del reino de los cielos. Otra vez, el verdadero arrepentimiento me lleva a las puertas y me hace un integrante, un ciudadano del reino de los cielos. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 4. Mateo, el capítulo número 4. Le estoy exponiendo ordenadamente los puntos y cuestiones esenciales del reino de los cielos. Mejor dicho, del evangelio. Entonces, dice 4:17. Mateo 4:17. Vamos a leerlo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, oiga, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, qué tremendo esto. Entonces cambie de pensamiento, porque es que ya está aquí el reino de los cielos. Otro punto determinante en el esquema, en la exposición puntual del evangelio es el reino de los cielos. El hecho de que nosotros vamos de la mundanalidad que vivíamos al arrepentimiento de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todo. Y el hecho de arrepentirnos trae a nuestra vida el perdón de los pecados. Y ese perdón nos sitúa como ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesús lo dice claramente, arrepiéntase porque ya está aquí el reino de los cielos. Y si no se arrepiente no puede entrar en el reino de los cielos. Por favor, entendamos una cosa. Toda la Biblia es verdad. Todo lo que la palabra dice es verdad. Nosotros, como dijimos ayer, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días, cambiar de pensamiento, porque a veces leemos algo y nos parece como imposible de que eso sea así. ¿Eh? Claro, mire, han pasado años y años, enseñamos y enseñamos, y todavía hay hombres y hay mujeres que con relación al trato con su cónyuge no pueden creer que Dios les haya mandado a que traten de esa manera a una persona tan llena de defectos como su cónyuge. La esposa no puede creer que Dios le mandó a que se sujetara a ese hombre como a él mismo, como al mismo Señor Jesús. Ese hombre no puede creer que esa mujer tan llena de defectos haya que tratarla como una niña que nunca ha dejado de ser, con romanticismo, con cuidado, con cariño, con ternura. No lo puede creer. Y sencillamente entonces no se ha arrepentido en esa parte. Él sigue diciendo, es que una mujer como esa hay que tratarla durito. No se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, no entra en el reino de los cielos. ¿Qué leímos nosotros anoche? Si usted no cumple los mandamientos muy pequeños, no fue anoche, fue en el ayuno del martes. Sencillamente no es hijo de Dios. Es así. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Ahí lo cambié. Pero mire lo que está diciendo la Biblia. Si no hay arrepentimiento, no hay reino. No hay reino de los cielos. Y a veces a nosotros nos parece, no, como yo no leo la Biblia, a mí no se me inculpa de nada porque como yo no la entiendo, y es mejor no leerla para que uno no se vuelva responsable de ella. Qué pena. Qué pena porque Dios nos hace responsables de la palabra, aunque no la leamos. Aunque no la entendamos, el Señor le va a decir, tenías la palabra. Le doy un ejemplo de esto, póngale cuidado, le doy un ejemplo de que esto es verdad, de que el Señor, aunque nosotros digamos, yo no leo la Biblia para no entenderla, porque si la entiendo soy responsable de ella. Qué pena, aunque no la lea. ¿Y sabe cuál es el ejemplo? El rico, en la parábola del rico y Lázaro. Señor, envía a Lázaro para que moje mis labios porque estoy en esa llama estoy que ardo. No podemos pasar de aquí a allá. Bueno, envíalo a mis hermanos para que no vayan a venir aquí.
¿Mm? Para que no van a venir aquí. ¿Cómo así? ¿Y tú por qué estás ahí? No, porque yo no conocía la Biblia. ¿Sabe qué le dijo Abraham? A los profetas tienen, a la ley tienen. ¿Por qué no aprendieron? ¿Por qué no obedecieron? ¿Mm? Asimismo, el Señor nos dice, oiga, interésese por lo que está en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si no se arrepiente, no entrará al reino de los cielos. Leámoslo de nuevo porque es que es tan bueno leerlo, dice. Dice la Biblia, póngale cuidado. Versículo 19 de Mateo 5. Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué con los que no conocen los mandamientos de justicia? Señor, yo nunca los conocí. Pues por ahí el pastor Héctor decía que los mandamientos muy pequeños, que eran los mandamientos de justicia, que era todo Mateo 5, 6 y 7, que en esos 3 capítulos estaba la ley del reino de los cielos. Pero a mí me dio pereza eso, dice que al que te pida, dale. Eso que ponga la otra mejilla, ay, no, no, Señor, usted sabe que yo, pues, ya, sálveme, déjeme entrar que yo pues, no, Señor, no. Porque usted no se interesó en conocer los mandamientos de justicia. En los mandamientos muy pequeños se relaciona. Mandamientos muy pequeños, justicia. Eso es. Entonces, porque cuando no nos interesamos en aprenderlo y en vivirlo, sencillamente estamos dando mal ejemplo. Sencillamente nos movemos en lo contrario a esos mandamientos. Juzgamos a quién darle, juzgamos a quién respetar, juzgamos a quién obedecer y a quién no obedecer. Si a nuestro parecer es autoridad, no es autoridad, entonces hablamos mal de esa autoridad. Sí, claro. Dios mío, es que lo vemos. Cómo hablan mal del presidente, cómo dicen cosas terribles de las autoridades que Dios ha puesto. Sobre todo en el pasado cuando se hablaba de unas palabras, hermano, que les quedaba grande al que las decía, refiriéndose al presidente de ese tiempo. Y pensaban que iban a ser sin culpa, pensaban que iban a salir ilesos. Y no es así. Porque no conocen los mandamientos muy pequeños, los quebrantan. Y quebrantándolos piensan que van a salir ilesos. No van a salir ilesos. El Señor dice que el que no conoce los mandamientos de justicia, los mandamientos muy pequeños, van a vivir mal y van a enseñar mal a los que están a su alrededor, empezando por sus hijos, por su familia. Dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, tan pequeño que no entrará, porque no se arrepintió, porque no buscó conocer los mandamientos de justicia para cambiar de mentalidad, para cambiar de pensamiento. Eso lo dice la palabra. Entonces, vuélvalo a leer para que usted se dé cuenta, dice. De manera que, 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y el que no los conoce los quebranta todos los días, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, porque los aprendió, porque los estudió, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y yo quiero que, por favor, mire que es la Biblia, léalo. Yo no le estoy poniendo ni quitando, solo le estoy leyendo lo que dice allí. No entraréis en el reino de los cielos. Eso es. Entonces, el siguiente punto por conquistar en esta organización, en esta exposición puntual, detallada de los puntos del Evangelio, está el reino de los cielos. ¿Y sabe una cosa? Que en el reino de los cielos no hay un don mayor que el don de la justicia. Escuche, en el reino de los cielos no hay un don mayor que el don de la justicia. No es el don, escúcheme, no es el don de sanidades, el más valioso. No es el don de milagros. No es el don de lenguas. No es el don de discernimiento, de profecía. El don de palabra de ciencia, el don de
de palabra de sabiduría. No, no. De hecho, mire aquí mismo en Mateo capítulo número 6, lo importante que es la justicia, que está compuesta por los mandamientos muy pequeños. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios, y observe que no dice y el dinero, el reino de Dios y los milagros, el reino de Dios y las sanidades. No dice eso. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la justicia de Dios se cumple con un constante arrepentimiento. Solo el que se arrepiente constantemente, porque va a la Biblia y aprende un poquito más y aprende un mandamiento de justicia más y se arrepiente, cambiando de mentalidad, cambiando de rumbo, esta persona está caminando en la justicia de Dios y esta persona tiene entrada al reino de los cielos. No entraréis si no los haces. Si no te interesas en ver cómo la Biblia dice que no solamente es no tocar una mujer ajena, no irse a la cama con una mujer ajena, que no solamente es eso, es no codiciarla en el corazón. Aunque pasó de lejos, usted no se permitió en codiciarla porque ahora su mentalidad cambió. Ahora, antes usted y yo pensábamos que no era pecado mirarla, imaginársela de cualquier manera. No, no pasó nada. Tranquilo, no pasó nada. Ni siquiera le di la mano, no pequé. Pero lo que pensó y lo que se imaginó allí fue tan tremendo que el Señor le dice, mas yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, para desearla, para tener algo de ella, ya adulteró, no se preocupe. Ya adulteró con ella en el corazón. Ese es un mandamiento muy pequeño. No mirar para codiciar. ¿Y cuántas personas dicen, tampoco, la mente es libre, la mente, tampoco? Entonces el que no se interesa en los mandamientos de justicia no está arrepentido. Y el que no se arrepiente, el que no vive en un proceso constante de arrepentimiento, cambiando lo que va descubriendo que a Dios no le agrada, ese no entra al reino de los cielos. Mire, puede ser el más importante en una congregación, puede ser que lo reciban con aplausos, puede ser que le tengan un trono como, Dios mío. El otro día vi un video donde a un ministro lo sentaban en un trono y lo levantaban. Yo no quise seguir viendo más. No sé si lo adoraron, no sé si lo llenaron de flores, no sé si se le arrodillaron, no lo sé, porque no pude soportar semejante vista. Que un ser humano, hermano, esté siendo adorado, esté siendo exaltado, lo sentaron en un trono y lo subieron en hombros. ¿Qué es eso, hermano? Mire, puede ser el hombre más importante del mundo, que para Dios, si no está en un proceso permanente de arrepentimiento, no puede ser. Entonces, mire cómo dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que vienen de atrás, las que vienen desde el versículo 25. Puede ser desde el versículo 24. Allí está. Yo quiero mostrarle cómo nosotros no nos podemos equivocar, cómo nosotros tenemos que darle lugar, escúcheme, a la verdad de la palabra. A la verdad de la palabra. Dice Romanos capítulo número 5. Por favor, vaya conmigo allá. Dice la palabra del Señor. Me gusta leérselo con contexto. Le podría leer el versículo, pero quiero leérselo con contexto. Romanos 5:12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don
no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don de Dios, el regalo de Dios, ¿cuál será? Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el regalo otra vez, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17, aquí está la respuesta. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Le dije? Le dije que el don más preciado en el cielo no es ni el don de milagros ni de sanidades, sino el don de la justicia. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don nos fue dado, ¿por qué? Porque fuimos justificados por el Señor Jesús. A ver, el regalo lo recibimos cuando el Señor Jesús con su sangre nos justificó y nos dijo, caminen en justicia. Te he justificado, pero tienes que ir a la justicia. Tienes que buscar la justicia. Tienes que aprender la justicia, no la tuya, sino la mía, dice el Señor. Y no me canso de insistir en esto. La justicia de Dios poco tiene que ver con mi justicia. Lo que yo creo justo es lo que me produce a mí satisfacción. Eso lo creo justo. Y lo que mi alma no percibe como justo es aquello que me incomoda, aquello que me constriñe, aquello que me insta a cambiar. La amonestación. Es injusto que toda el agua sucia me la echen a mí. Es injusto. No tiene nada que ver con la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es el don más preciado en el reino de los cielos. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, mire cómo vamos avanzando. Dice, arrepentimiento y perdón de los pecados, Lucas 24:47. Luego dice, Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el siguiente punto. ¿Cuál será el siguiente punto? La justicia en el reino de los cielos, de lo que estamos hablando. Sin justicia no vamos a poder permanecer en el reino de los cielos. Ese es el punto siguiente. Sin justicia nadie puede decir que es un habitante del reino de los cielos. La persona que no se interese por los mandamientos muy pequeños, sino que los tenga así, no, tampoco, eso es tampoco, es que tampoco. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana evangélica hoy está en el lugar de otra religión normal? ¿Sabe por qué nos tratan a nosotros como tratan al resto de las religiones? Porque nosotros, yo no sé por qué y cuándo decidimos eso, pero la iglesia decidió vivir como un religioso, no como un hijo de Dios, no conociendo el evangelio, no interesándose en los mandamientos de justicia, no viviéndolos, sino diciendo que eso tampoco es así. Eso tampoco. ¿Qué tal? Y mira, hermano, piensa en esto. ¿Sabe cuándo uno puede darse cuenta que alguien se está saliendo de la justicia divina? Cuando el cristiano se va, cuando el cristiano se aparta de la Biblia, no le es suficiente la Biblia. Póngame atención a eso. Cuando el cristiano determina que la Biblia no es suficiente y entonces empieza a tomar cosas de la psicología. Tremendo. Entonces, ya la Biblia no es suficiente. Unas doctrinas de error se van a la ley, se inventan otras cosas, pero otros cristianos, sintiendo que no es suficiente lo que está en la Biblia, entonces se van al mundo. Se van a buscar métodos de la psicología, métodos del humanismo. ¿Cuántas congregaciones hoy en día? Bueno, cuando nos podíamos reunir, ¿cuántas congregaciones no exhortaban, que es animar, dar ánimo a la gente a que se apartara del pecado?
¿Cuántas congregaciones no amonestaban, no reprendían a sus congregados para que dejaran el pecado? No, sino que, hermanito, Dios me le bendiga, gloria a Dios. ¿Y usted cómo va? No, ¿cómo le parece, mi hermanito? Lo que pasa es que, yo he querido dejar a esa mujer, usted conoce mi caso, pero es que no he podido, ¿sabe por qué? Uy, es que esa mujer me trata muy bien. Bueno, hermano, bueno, no hay problema, hermano, venga ese abrazo. Gloria a Dios, aleluya. Nos amamos y eso es suficiente, aleluya. Siga, hermano, bendecido, bendecido, bendecido. Esa persona está cometiendo injusticia al cometer pecado de adulterio, pero el humanismo hace que la gente diga, lo principal es el hombre, lo principal es la persona, que se sienta bien. Y si para que se sienta bien el hermano no podemos volver a hablar del pecado, pues toca guardar silencio. Entonces, ¿sabe una cosa? El humanismo ha querido introducir a la iglesia métodos humanos, métodos paganos, métodos que el hombre sí tomó de la sabiduría de Dios, pero ¿sabe qué? Desvió o quiso desviar el evangelio. Quiso desviar el evangelio. A la Biblia no le hace falta nada. Y permanecer en la Biblia es permanecer en la justicia de Dios. Lea lo que dice segunda carta a Timoteo. Léalo conmigo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número primera a Timoteo. Capítulo número 3. Vamos a leer el versículo. ¿Ya le digo? No, es la segunda. Permítame. 3:16, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Léalo conmigo. (3:16) de segunda carta a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Te vas a enseñar a alguien? Ahí tienes la palabra. ¿Qué más necesitas? Para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer de pecado a la persona. La Biblia nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Para redarguir. Para corregir. Corregir es enderezar. Corregir es amonestar para que vuelvan a los pasos correctos. Para corregir. Para instruir. Instruir es enseñar, es edificar. ¿Para instruir en qué? En justicia. Y la gente cuando no lee es suficiente la Biblia y se va a otras cosas, abandona la justicia de Dios. La abandona. Los métodos psicológicos metidos en el evangelio son bien delicados. Apartan al hombre de Dios. Apartan al hombre de la justicia de Dios y por consiguiente lo apartan del reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos es un estado en que yo debo de vivir. Ese estado de obediencia, ese estado de un conocimiento permanente, de estar constantemente escudriñando la Biblia, escudriñando sus mandamientos, darnos cuenta que hay mandamientos grandes y mandamientos chicos y que son tan importantes los unos y los otros. Son muy importantes. Y nosotros no podemos decir que somos personas piadosas, escúcheme, cuando violamos los mandamientos que nos parecen poco importantes. No hay piedad en nosotros. El piadoso, otra vez. Usted dirá, uy, pastor, otra vez, sí, otra vez. Es que está tan metido eso aquí, hermano. Lo teníamos tan metido. Uno veía a ese hombre que no saludaba a nadie, sino que era con los ojos cerrados. Y uno decía, uy,
Uy, ¿cuándo alcanzará uno ese nivel? ¿Cuándo llegará uno a ese nivel de piedad tan impresionante? Uy, mira eso, ¿cuándo era el ayuno, la oración? Sí, pero no quieras llegar allá. Eso no es piedad. Uy, un hombre piadoso, un hombre. Eso no es piedad, hermano. No, no. Eso es una apariencia de piedad. Más bien, es una apariencia de piedad. Y eso no sirve para entrar al reino de los cielos. Eso no sirve porque no hay arrepentimiento, porque todo está puesto en una fachada. Mire, todo el esfuerzo se gasta en una fachada. Todo el esfuerzo se gasta, todas las energías se van en tratando de mostrarle a los demás una apariencia de piedad. Que al momento de vivir la vida cotidiana, la vida diaria, ellos mismos niegan esa piedad. Ellos mismos niegan eso que tiene que ver con obediencia, arrepentimiento continuo. Claro, la observancia de los mandamientos muy pequeños para permanecer en el reino de los cielos, para vivir en el reino de los cielos, como un habitante natural del reino de los cielos. Claro, porque es que, hermano, mire, si no, seríamos extranjeros. Claro, estamos en la iglesia, pero ¿sabe qué? No vivimos lo que deberíamos vivir, lo que se vive en el reino de los cielos. Sencillamente seleccionamos lo que vamos a obedecer y lo que no. Y lo que no nos gusta decimos, no, tampoco. ¿Qué tal? No, es que yo tampoco voy tan bobo. No. Eso sí, a mí me parece justo esto. Es que no es lo que te parezca a ti o lo que me parezca a mí. Es lo que dice la Biblia. Para que entonces podamos entender que el Dios de los cielos, el Dios de la gloria, nos ha dejado todo, absolutamente todo bien diseñado. Piedad. Nos ha dejado todo bien ordenado. En la Biblia nos ha expuesto cada punto del Evangelio para que no nos perdamos. Escúcheme, por sencillo, por simple, por falta de inteligencia que sea, no se va a perder si seguimos cada punto del Evangelio, cada punto. Eso es. Eso es. Entonces, quiero decirle algo más. Cuando nosotros estamos en un plan o en una posición de arrepentimiento continuo, entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Y la permanencia en el reino de los cielos se da por el hecho de estar aprendiendo, conociendo y viviendo los mandamientos muy pequeños. Es lo único que nos hace permanecer en el reino de los cielos. El que cada día vayamos muriendo a las obras de la carne y que cada día vayamos fortaleciendo el espíritu y el cambio en nosotros sea visible. Otra cosa que digo mucho, el evangelio no es cuánto sabe usted de Biblia, hermano. El evangelio no es cuántas horas ora usted, no. El evangelio no es cuántos días ayuna, que hay que orar y hay que ayunar. El evangelio es qué tanto te ha cambiado el poder de Dios. Qué tanta vida de Dios te ha traído el evangelio. El evangelio es cambio, eso es. El evangelio es cambio, es transformación. El evangelio no es un cuento bonito. Y no hay cambio si usted no conoce todos estos puntos expuestos ordenadamente por el Señor y su palabra. Así que yo le voy a invitar para que oremos. Oremos. Este es un segundo día de bendición porque vamos analizando y vamos entendiendo cosas que a veces no nos habíamos detenido a pensar, que de pronto no nos habíamos detenido a analizar y que analizándolo lo podemos entender y entendiéndolo lo podemos creer y creyéndolo lo podemos disfrutar. Porque para el que cree todo le es posible. ¿Qué tal si oramos? Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre con todo nuestro corazón, como cada día lo hacemos, y ponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad. La necesidad, Señor, de un arrepentimiento continuo en aquellas pequeñas cosas, Señor, que a veces no le poníamos atención, que a veces no le dábamos importancia, pero entendemos por tu palabra, Señor,
que el arrepentimiento no es solamente de aquello que nosotros llamamos pecados grandes. No, Señor, tenemos que arrepentirnos de la forma de comer si es equivocada, Señor, de la forma de dormir si está mal delante de ti, de la forma de tratar a los demás, Señor, si está ofensiva esa forma de ser nuestra. Padre, Señor, necesitamos que tú nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para que tengamos, Señor, siempre un plan de arrepentimiento continuo, Señor. Padre, un mover siempre hacia el arrepentimiento, hacia el cambio de pensamiento, hacia el cambio de dirección de tantas cosas que nosotros tenemos, Señor, que pueden estar no agradándote a ti, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entenderte. Cada día, Señor, fortalécenos en ti y en el poder de tu fuerza. Cada día tu palabra, Señor, llene nuestra vida, llene todo nuestro ser, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca para vivir esta vida como lo que somos, más que vencedores en Cristo Jesús. Padre bendito, yo oro por la necesidad de cada familia. Oro, Señor, por la necesidad espiritual, emocional, física, económica de todo tu pueblo, Señor, de cada ministro, Señor, de cada creyente, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, podemos hoy creer, Rey de Gloria, que tú estás obrando para bien, que tú estás obrando para bendición en nuestra vida, que tú estás obrando de acuerdo a tu poder y a tus riquezas en gloria, Señor, y que nos has dado la victoria desde la cruz del Calvario y que ganaste para nosotros la paz, la libertad, la sanidad, la prosperidad, Señor, y el hecho de poder saber que tú vas a restaurar lo que ya pasó. Sí, bendito Dios. Señor, te pido que bendigas las familias con todas, Señor, aquellas cosas que tú ganaste a través de Jesucristo para nosotros. Bendícelos, Señor. Bendice las vidas, Señor. Restaura la familia, restaura la economía, restaura, por favor, la salud, restaura, Padre Celestial, la relación de pareja. Señor, restaura lo que el diablo dañó, Señor. Restáuralo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias te damos, bendito Señor. Declaramos, Señor, que contigo estamos y contigo permaneceremos, que caminaremos, Señor, por esta senda prendidos de tu mano, Señor, y tú nos llevarás a toda verdad. Espíritu Santo, fortalecerás nuestra vida cada día, Señor, y cada día, Señor, podremos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese gozo de tu salvación, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como el único Dios verdadero, bendecimos y exaltamos, Señor, tu amor, tu poder, tu gracia infinita, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.